El país está atento al desenlace final de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus que ordena la libertad inmediata del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Y como es natural, esta decisión jurisdiccional de un órgano constitucional como el Tribunal del Supremo Tribunal Constitucional del Perú, ha generado una tormenta política de proporciones. Entonces, aquí en Perú, las aguas están calientes. Entonces, tenemos que recibir opiniones de profesionales que no están aquí en el escenario nacional, pero que están al tanto de esta situación y con la tranquilidad, la madurez y la profesionalidad que los identifica, vamos a ver qué tienen que opinar y nos trasladamos hasta Estados Unidos para conectarnos con nuestro amigo, el doctor Julio Zelaya Cimbrón, a quien quiero yo agradecerle su participación esta mañana. Doctor Julio Zelaya, muy buenos días y de verdad muchísimas gracias por esta participación. Muy buenos días, don Oscar. Muy agradecido por esta entrevista. Es siempre bueno y gratificante saludarlo, porque usted me hace recordar mis tiempos pues del RIMAC, de Lima, ¿no? Cuando yo estaba con usted en muchas performances en las que hemos participado. Usted como periodista, yo como profesional y político. A su disposición. Muy bien. Te viene por conveniente, sí. Don Julio, el habeas corpus resuelto por el Tribunal Constitucional, que fue presentado por el doctor Gregorio Parco, un abogado iqueño, ¿no? Y que ha generado, tras la decisión del Tribunal Constitucional, una polémica de proporciones. ¿Puede contarle a mi público, para ubicarnos, qué cosa es un habeas corpus, cómo es que se presentan y si son de obligado cumplimiento de partes? Bueno, habeas corpus, ¿qué significa? Traerme el cuerpo. Entonces, cuando se comete una infracción que lesiona a la persona humana, cualquier ciudadano, no solamente sus familiares, no únicamente sus familiares, cualquier familiar o cualquier persona puede acudir ante el tribunal, ante el fuero constitucional primero, que es el juzgado constitucional, y posteriormente esto se eleva hasta el Tribunal Constitucional en última instancia. Entonces, siendo el Tribunal Constitucional la última instancia, una suprainstancia en el Perú, que va más allá de lo que pueda resolver la Corte Suprema, entonces se convierte en una sentencia de obligatorio cumplimiento. Y aunque lo quieran o no lo quieran, los detractores se tienen que cumplir de todas maneras, ¿no? No nos olvidemos que este es un proceso constitucional, no es un proceso penal. Entonces, el Tribunal Constitucional, cuando ha resuelto este habeas corpus, ellos no han revisado si fue condenado por lesa humanidad, si cometió asesinatos, en fin, ellos no tienen que ventilar eso. Ellos solamente tienen que abocarse a lo que es materia de la demanda. Y la materia de demanda se relaciona con una resolución de la Corte Suprema dictada por un juez especial supremo, el cual declaró improcedente el indulto humanitario que dictó el presidente Kuczynski a favor del presidente Fujimori, y anuló ese indulto cuando eso no es legal, porque esa es una prerrogativa del presidente de la República que no puede ser cuestionada en ninguna instancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Verificar si lo que resolvió ese juez supremo, que fue ratificado por la Corte Suprema, estaba dentro de los parámetros del proceso constitucional o no. Y entonces ellos han visto pues de que se lesionó el derecho constitucional que tenía
el derecho constitucional que tenía el presidente Fusique como prerrogativa constitucional para otorgar el indulto. Y eso es lo único que ha ventilado el tribunal. Ahora, yo veo pues que muchos juristas inclusive están diciendo que se ha ido contra la impunidad, que se ha ido contra el legítimo derecho, que se han violentado los derechos de los familiares de los fallecidos en la Cantuta y en Barrios Altos. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Eso no es lo que ha evaluado el Tribunal Constitucional. Según lo que usted dice, don Julio, el Tribunal Constitucional lo que ha evaluado es que han violado el derecho constitucional primero del presidente Pedro Pablo Kuczynski, esa facultad que tiene de otorgar indulto. Un juez penal no puede dejar sin efecto una resolución suprema que está pegada a la Constitución. Eso es lo que es la primera conclusión. Así es, mi estimado amigo Oscar. Efectivamente así es, ¿no? Entonces, y ahora van a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece que ahí no van a tener éxito. Porque miren, ellos dicen, no, ya la Corte resolvió en una primera instancia anteriormente y seguramente que van a repetir su fallo. Pero ¿qué es lo que se olvidan ellos o no lo han analizado debidamente? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se dio el indulto, el grupo liderado por el IDL presentó un reclamo de supervisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de anular ese indulto. Pero ¿qué cosa es lo que resolvió la Corte Interamericana? Señores, ustedes no pueden venir a nosotros a pedirnos eso. Primero agoten ustedes la vía constitucional, ¿no? Y entonces ellos acudieron a un juez penal y el juez penal supremo, lamentablemente, pues, yendo contra las normas constitucionales, les dio la razón y anuló el indulto, ¿no? Y dicho sea de paso, ese juez era un juez provisional, ni siquiera un juez titular. ¿Por qué? Porque los jueces titulares tenían temor de resolver ese caso. No, porque si no hacen esa figura jurídica que le llaman en los ámbitos judiciales de prevaricato. Claro, entonces ellos tenían temor, lógico. Entonces, y podría tildarse también como interferencia política. Entonces, le encargaron a un juez provisional. Y el juez provisional que resolvió esto, el juez Núñez Julca, bueno, pues favoreció a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y declaró, pues, anulando el indulto al presidente Fujimori. Pero hay un detalle que muchos no saben o ignoran. Usted sabe, yo estudiaba en San Marcos y conozco mucha gente de ahí. Y Núñez Julca, mi condiscípulo de esos años en San Marcos, era un connotado dirigente e ideólogo de la izquierda en San Marcos. ¿Ya? Entonces, es lógico pensar que cuando este expediente llega a sus manos, ya él tenía pues ya su ánimos de resolver en contra pues del presidente Fujimori, ¿no? Porque se identifica con la línea de izquierda y posiblemente con la de Sendero, ¿no? No quiero decir que él esté de acuerdo con los asesinatos de Sendero, pero a eso me hace pensar. Cuando ha violado la Constitución y resuelve pues en esa forma el indulto anulando el indulto al presidente Fujimori, ¿Y por qué en su momento, don Julio, y por qué en su momento con este antecedente que usted refiere, no se eximió? Es decir, oiga, ¿sabe qué? Yo esa causa no la veo. Bueno, porque todo el mundo ignora eso, pues yo se lo estoy diciendo ahora porque lo conocí en San Marcos, ¿no? Pero en ese momento
nadie conocía ese detalle, ni lo conocen aún a lo mejor, ¿no? Es como el caso de la sentencia de don Alberto Fujimori. Yo pienso que su defensa, desde un principio, debió recusar al juez San Martín. ¿Por qué? Porque el juez San Martín había sido defenestrado en el año 92 por el presidente Fujimori. Él era supremo en esa época. Y Fujimori lo defenestró, lo sacó de su cargo. Entonces, él ya tenía esa animadversión contra el presidente Fujimori. Y era muy posible que una recusación en su contra hubiese dado lugar, ¿no? Porque ya habría algún interés en su resolución. Tan es así que él no le encontraba ningún elemento para poderlo condenar y tuvieron que recurrir a una teoría mediata que nunca se ha aplicado en el país, que no está legislada en nuestro país, y por esa teoría mediata lo condenaron. Pero hay una cosa importante que también hay que destacar. El propio juez San Martín, en muchas oportunidades ha señalado que el presidente Fujimori no ha sido condenado por lesa humanidad. ¿Por qué? Porque ese delito no existía en el Perú. Y no nos olvidemos que las leyes, la ley peruana y la Constitución establecen que nadie puede ser condenado por un hecho que no era tipificado como delito en la época en que se cometió. Entonces, cuando los abogados, los políticos, yo he escuchado pues al primer ministro cuando dice que ¿cómo puede ser posible que un hombre que cometió delitos de lesa humanidad le dé libertad? Eso es falso. Él no fue condenado por delito de lesa humanidad. Y entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha prescrito, eso es verdad, que todo reo que ha sido acusado por lesa humanidad no puede ser... Pero no es el caso de Fujimori. No es el caso de Fujimori. Así que los que están interponiendo su reclamo ante este fallo del Tribunal Constitucional van a fracasar. Van a fracasar porque él no está condenado por ese delito, como repito, ¿no? Ahora hay otra cosa. Yo escucho a la vicepresidenta, al mismo primer ministro, cuando dicen el Tribunal Constitucional ha avalado la impunidad. Miren, el presidente Fujimori lleva 17 años preso. ¿Eso es impunidad? Impunidad es el caso de Vizcarra, por ejemplo, que hasta ahora no pisa ninguna comisaría. Eso sí es impunidad, y de eso no hablan ellos. Sin embargo, Fujimori, 17 años preso, ahora delicado de salud, muy mal, y dicen que es impunidad. Don Julio, ¿no? De verdad, los conceptos que usted está vertiendo a estas horas de la mañana, cuando ya son 7:40 de la mañana, allá en Estados Unidos creo que son 8:40 de la mañana, ¿no? Sí, exactamente. Mire, sí. Don Julio, usted me ha traído a recuerdo que efectivamente el juez San Martín, para sentenciar a Fujimori, recurrió a una teoría mediata que en el Perú no estaba legislada, pero que él invocó conceptos internacionales para resolver, pero tuvo la prudencia de poner en un párrafo de la sentencia de que no era un caso de lesa humanidad, que no era condenado a Fujimori por un tema de lesa humanidad. ¿Por qué nuestros juristas, por qué nuestros analistas políticos se olvidan de estos detalles? Efectivamente, pues se olvida por intereses políticos, ¿no? Se olvida por intereses políticos. Ahora, cuando dicen de que esta resolución del Tribunal Constitucional se da en una coyuntura política que está en crisis, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Porque miren, este habeas corpus se presentó en el año 2020. Estamos en 2022. Imagínense ustedes, 2 años para resolver un habeas corpus, cuando eso debe resolverse pues en 24 horas. Como lo dice la Constitución. Como lo dice la ley y la Constitución. Entonces no puede haber interferencia política ni injerencia política en esa resolución del Tribunal Constitucional de ninguna manera. Ellos se han sujetado de acuerdo a la ley y de acuerdo al proceso constitucional. Vuelvo a repetir, esto no es un proceso penal, esto es un proceso constitucional.
Y ahí equivocan pues los juristas también. Por ejemplo, cuando se equivocan con respecto a la vacancia. No, dicen hay que esperar pues que al presidente lo condenen, que lo investiguen para poderlo vacar. Eso no es así. Porque ahí confunden el proceso penal con el proceso político. El proceso político es la vacancia. La justicia penal ya lo verá y lo acusará en su momento debido. Pero eso es otra cosa. Aquí también confunden los juristas y los políticos en esta oportunidad el proceso constitucional con el proceso penal. Ellos no tienen por qué indicar que fue asesino, que mató mucha gente, que cometió corrupción. No, no, no. Ellos no pueden invocar eso en un proceso de habeas corpus, ¿no? Que es netamente constitucional y no penal. Don Julio, una pregunta frontal al profesional en derecho. ¿Por qué genera tanta polémica una decisión jurisdiccional? Bueno, porque se trata de don Alberto Fujimori, pues, ¿no? Y no nos olvidemos que durante 30 años los odiadores de Fujimori han tratado de anular el fujimorismo. Pero el fujimorismo se mantiene latente, a pesar de todo, ¿no? Y tan es así que tiene un lugar muy reconocido en la política peruana. Y mire usted, aquí en los Estados Unidos, yo le voy a decir que en las últimas elecciones generales, el 80% de los que vivimos aquí en Estados Unidos hemos votado por el fujimorismo. ¿Se da cuenta? Ayer, por ejemplo, yo estaba en una reunión muy importante que convocada por un líder peruano que preside la Peruvian Parade. Y en esa reunión han estado empresarios, dirigentes institucionales, etcétera. Y la mayoría de todos los que estábamos ahí estábamos de acuerdo con el indulto que le han otorgado al presidente Fujimori. Eso lo comentamos ayer, porque ya se sabía la noticia, ¿no? Entonces, los juristas, pues, en estos momentos, los juristas que están en contra en estos momentos, se abocan a eso por intereses políticos. Más que intereses políticos, don Julio, yo siempre me he preguntado cuál es el interés económico que ha movido a todos aquellos que han hecho del caso Fujimori una cantera de sus recursos económicos más importantes. Efectivamente, usted me acaba de recordar algo. El IDL recibe apoyo económico de Soros. Y ahora, en esta oportunidad, Soros les va a dar más dinero para que afronten el proceso ante la Corte Interamericana, ¿no? Entonces el interés de ellos también no solamente es eso, sino económico, porque ellos están constantemente perdón. Siga nomás, les tengo. Ellos están constantemente. Sí, me acaban de llamar y claro, yeah. Entonces ese es uno de sus mayores intereses, el económico, ¿no? Porque sin ese dinero que le remiten los acaudados socialistas del mundo entero, no podrían vivir, ¿no? ¿Cómo se mantendrían? Durante años se han mantenido con eso, ¿no? Así es. Aquí me ahora tienen otro caldo de cultivo, por ejemplo, ¿no? Ya con esta presentación que han hecho ya van a cobrar su dinerito, ¿no? Dígame, me decía... don Julio, aquí me están escribiendo, me dice Oscar, hazle recordar que tu entrevistado ha sido candidato al Congreso de la República por los fujimoristas. Bueno, ¿eso lo invalida de dar su opinión? No, porque yo soy abogado. Yo estoy hablando como abogado, no como estoy hablando como fujimorista. Y un abogado que estudió bien su profesión. Y por eso puedo dar fe de todo lo que digo, ¿no? Así es. Don Julio, de verdad yo quiero agradecerle su participación porque me ha dado más luces. Algo que me queda claro, que el Tribunal Constitucional ha resuelto un agravio constitucional
a una facultad presidencial contemplada en la Constitución que le permite el indulto. Y en este caso el indulto fue para Alberto Fujimori. Entonces estamos yéndonos a un extremo, pero no vemos el fondo de lo que fue este habeas corpus, que fue la violación al derecho constitucional de un presidente de la República para el otorgamiento de un indulto. Esa es la figura jurídica. Así es. Y otra cosa. Muchos dicen que es una resolución dada a una persona, que lo han tomado como un caso personal, y que así como le han dado indulto a él, deberían darle indulto a mucha gente más. Eso lo ha dicho el primer ministro, y ya se está refiriendo posiblemente a Antauro Humala. Pero yo le permito recordarle al primer ministro y al público en general que los muchos terroristas, asesinos convictos y confesos, salieron indultados desde la época de Paniagua y nadie ha dicho nada al respecto. ¿Se da cuenta? Nadie ha dicho nada al respecto, ¿no? Hay muchos terroristas que han salido por el cumplimiento de su condena, pero son más de 300 que salieron indultados y nadie dice nada. Ahora por Fujimori todo el mundo puede se rasga la vestidura, ¿no? Así es. Don Julio Zelaya Simbrón, un abrazo a la distancia, mi estimado doctor. De verdad cuánto valoro su participación, porque creo que nuestro público es el que se ha ilustrado con sus comentarios profesionales. De verdad, un abrazo a la distancia, mi querido amigo. Igual amigo Oscar, un abrazo fraterno y esperemos que pronto nos veamos, ¿ya? ¿Ok? Gracias. Muy buenos días, don Julio. Buenos días, don Oscar, muchas gracias por la entrevista. Don Julio Zelaya Simbrón, profesional, abogado, egresado de las canteras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha estado con nosotros hablando sobre un tema de coyuntura, de actualidad. El habeas corpus que le otorga libertad a don Alberto Fujimori. Fujimori es presidente de la República, pero hoy día don Julio Zelaya Simbrón nos ha hecho una precisión. Esta resolución del Tribunal Constitucional es por el agravio que ha habido a una decisión presidencial de otorgar indulto, siendo una facultad contemplada en la Constitución de nuestro país. Eso es lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional y que ha beneficiado o beneficia al expresidente Alberto Fujimori. Bueno, eso es el otro extremo. Pero lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, según la versión de nuestro invitado, el doctor Julio Zelaya Simbrón, es el derecho al respeto a la Constitución en el extremo de la facultad que tiene el presidente de la República para otorgar indultos.